Espérate. Sí, estamos viendo ahora lo que es el corralón, que da nombre, o sea, el nombre de la asociación, el corralón, no es por cualquier cosa, sino sencillamente hace referencia al centro de la lucha que está detrás de mí, que está grabando ahora, se conoce de toda la vida como el corralón. Por tanto, cuando se decidió poner un nombre, nos pareció que el más adecuado era este, y ha sido un poco premonitorio porque efectivamente es donde se desarrolla, donde acude toda la gente cuando quiere relacionarse, cuando quiere ver, cuando quiere estar con sus convecinos, con sus amigos, etc. Hay 4 nombres característicos que designan las distintas estancias de la asociación. La Casa del Marqués, que es donde está el Centro Sociocultural, que es una casa, fue una vivienda. El patio central, que es el corralón, que es el que estamos aquí. La panera, que es, como su nombre indica, donde se guardaban los cereales, y ahora se utiliza como bar. Y la parte que, bueno, no sé si has hecho fotografía, podemos ir ahora. La parte de abajo, que es un escenario natural, abierto para actividades culturales, teatro, cine, música, etcétera, que se llama Las Cañas. Por tanto, los nombres son la Casa del Marqués, el Corralón, la Panera y Las Cañas. Estas son las placas, bueno, estas placas tienen su interés y su significado. La del centro, la blanca, es una placa que se coloca en mayo de 1928, que recuerda el homenaje que se le hizo en Olvido Jumea. Ese día se puso esta placa. No recuerdo el día de mayo, el 13 de mayo de 1928, un año después de parcelar el término. Y las otras placas son placas que se deciden poner, creo que a la muerte de los colaboradores que participaron en el proceso de parcelación. Un político que fue don Andrés Garrido y un ingeniero que fue don José Grau. Una es de 1957 y otra de 1959. Ambas tienen un lenguaje tal vez un poco exagerado, pero yo creo que bastante representativo de la situación de la gente de Otones en 1927. Las dos rezan que se agradece a estos señores porque hicieron posible la obra redentora que nos elevó de la condición de siervos a la de ciudadanos con hogares y tierras propias. Quiere decir que lógicamente la gente no era propietaria ni de las tierras ni de las casas, y con el proceso de reforma que inició el Olvido Jumea, pues se abrió un futuro a los habitantes de Otones que de otra forma seguro que tendrían que haber emigrado, pues no en los años 60 o 70, sino en la segunda década del siglo XX. Bueno, vamos a ver ahora, que nos pilla de paso en dirección al Museo Pedagógico, algunas otras actuaciones que se han hecho últimamente en Otones, lideradas por, en este caso, el Ayuntamiento y la asociación, etcétera. Y nos vamos a referir a la recuperación de 2 charcas que tuvieron un uso muy importante hasta la década de los años 60, momento en el que se mecaniza el campo y dejan de utilizarse porque eran charcas que se usaban para que bebiesen los animales de labor. Ya hemos dicho que Otones era un pueblo agrícola, sí es un pueblo agrícola, entonces había burros, machos, bueyes, etcétera, que son con los que se trabajaba el campo. Cuando llega la maquinización, las charcas se abandonan, no se mantienen como se hacía antes, que había vías de hacendera en la que la gente colaboraba gratuitamente para los trabajos colectivos, entre ellos limpiar las charcas. Bueno, el caso es que entran también en un proceso de abandono, se hacenagan, no se limpian, prácticamente ya no recogen agua, y hace 3 o 4 años la asociación hace posible un proyecto que tenía desde hace mucho tiempo de recuperar sus charcas, y este es el resultado de esa recuperación. Son charcas no muy grandes, pero bueno, suficiente para el uso que tradicionalmente han tenido en Otones, y ahora ya no se utilizan para ese uso y simplemente es para disfrute, paseo de la gente de Otones y quien nos quiera visitar. Sí, vamos a ver ahora el Museo Pedagógico, que lo hemos subtitulado La última escuela de Otones de Jumea, porque Otones se quedó sin escuela en los años 70. Cuando entró en vigor la Ley General de Educación de 1970, una buena ley educativa, por otra parte,
produjo algunos efectos colaterales pues no tan buenos, como fue la desaparición de muchas escuelas rurales cuyos niños fueron trasladados a las concentraciones escolares que lógicamente estaban ubicadas en los pueblos más grandes. En este caso los niños de Otones tuvieron que ir a Turégano, y estas escuelas que se construyeron en 1971 pues dejaron de utilizarse 10 años después, prácticamente nuevas, en 1971. Bueno, pues aquí por eso hemos, en homenaje, diríamos, a la última escuela, le hemos añadido esa expresión a nuestro museo pedagógico. Es un museo que inició la Asociación Cultural en 1996 y que ha crecido mucho. Está ubicado en lo que fueron las escuelas, pero hemos realizado obras de ampliación en los patios, en los soportales, en los porches, para lograr colocar pues, los distintos objetos que la asociación ha ido recopilando. En este sentido, hay que destacar que es un museo que empezó con unos 700 objetos en 1996 y en la actualidad tenemos recogidos más de 20.000 objetos escolares, que son un fiel reflejo de lo que ha sido la historia de la escuela en España desde mediados del siglo XIX también aproximadamente hasta la actualidad. Y vamos a verlo. Bueno, estamos ya en el interior del museo pedagógico, un museo que, como hemos dicho, tiene el objetivo fundamental de recoger, de mostrar la historia de la escuela, la historia del sistema educativo español, pues prácticamente desde sus comienzos. Esto ocurrió precisamente, se han celebrado los 200 años el año pasado, a partir de la Constitución de 1812, y nosotros aquí tenemos materiales desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Es un museo que sigue un criterio cronológico en su distribución, aparte de la entrada, del hall de entrada, donde están representados para que impacte al visitante aquellos elementos tal vez más notables de las distintas épocas de la escuela española. Después se sigue un criterio cronológico, que en la entrada tenemos recogidos aquellos elementos escolares que puedan captar, diríamos, la atención de los visitantes rápidamente, por tanto hay cosas muy interesantes. Por destacar algunas cosas de la entrada, en primer lugar habría una exposición sobre juguetes y juegos infantiles, que prácticamente está representado todo el siglo XX, lógicamente hay juguetes muy antiguos, juguetes tradicionales y juguetes más actuales de las últimas décadas de la escuela española. Por referirme a los juguetes más clásicos, pues están desde las tabas, la chirumba, el chito, el aro, la zambomba, el inque o quiñe, hasta otros juegos didácticos más actuales utilizados ya en la escuela, no solamente con intención, diríamos, lúdica, sino probablemente también con una intención más didáctica, de aprendizaje, de apoyo de las distintas asignaturas del currículum. Bueno, un muestrario de juegos y juguetes bastante representativo de lo que eran los tiempos de diversión infantil durante mucho tiempo. Tenemos aquí, están fotografiando ahora uno de los mapas del siglo XIX que conforman una colección muy valiosa que tenemos de 6 ejemplares, me parece, de mapas de los años centrales del siglo XIX, pues lógicamente muy valiosos y muy representativos, con un uso escolar, pero no solo escolar. Aquí estoy mostrando también otro de los objetos que más llama la atención de los visitantes del museo, que es un laminario de los años finales del siglo XIX, de la editorial Calleja, uno de los grandes impresores y editores escolares. Y es cuando llegan los visitantes decimos que en el siglo XIX también existían las pizarras digitales, funciona más o menos de esta manera, y que era un recurso que se utilizaba en el aprendizaje de la religión. Contiene 119 imágenes, ilustraciones de los pasajes más representativos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Un recurso, por otra parte, no muy frecuente en todas las escuelas, sino probablemente en aquellas que contasen con mayores recursos económicos para poder adquirirlo. Probablemente escuelas privadas, escuelas de las ciudades y algunos pueblos que tuviesen una economía pues bien saneada. Un ábaco también tenemos ahí, que está fechado en data de principios del siglo XX. Los ábacos
han sido recursos muy empleados en la escuela, bien con ese formato más grande o con más pequeños, para el aprendizaje del cálculo, de las operaciones elementales, etc. En las paredes, siguiendo ese criterio que decía al principio, pues están representados otros objetos de distintos momentos de la escuela y muy diversos. Pues estamos viendo desde material de laboratorio a recursos tecnológicos, diríamos, máquinas de proyección de cine, de proyectores diversos, de tocadiscos, magnetófonos, material de laboratorio, parte de la iconografía que adornaba muchas escuelas, imágenes, cuadros de la Virgen, las huchas de la Santa Infancia que recolectaban dinero para las misiones, medidas de capacidad diversa, en fin, láminas que representan pues, las aves, mamíferos, el cuerpo humano. Aquí en esta mesa lo que tenemos recogido son varias cosas. Lógicamente este museo no es el único que hay ya afortunadamente bastantes museos en España, bueno, bastantes, unos cuantos museos que recogen el patrimonio educativo, la historia de la escuela. Este es uno de los pioneros en Castilla y León, y lo que tenemos son folletos y publicaciones de otros museos que hay en otras regiones. Bueno, estos son algunos de los libros que se han utilizado, fundamentalmente como consulta, en los años 40, 50 y 60, que luego veremos con mayor detalle. La mesa es un reportaje fotográfico de todas las escuelas de la provincia de Segovia que hizo un colaborador del museo en 2003. Están las escuelas de todos los pueblos y, lógicamente, de Segovia capital. Fundamentalmente los materiales utilizados en la Ley General de 1970, una ley de finales de franquismo que reformó en profundidad el sistema educativo español, fue bastante beneficiosa e introdujo cambios muy notables. Uno de ellos es que aparecen nuevos libros y aparecen muchos más libros para los escolares, porque antes de 1970 se utilizaba la enciclopedia fundamentalmente como libro de estudio de los niños y niñas, y a partir de la Ley General de Educación de 1970 cada área de conocimiento, cada asignatura, diríamos, tiene ya su propio libro. Las ciencias sociales, las matemáticas, la lengua, los idiomas, etc. Por tanto, en este espacio pues están recogidos todos estos libros representativos del currículum, de las asignaturas que se estudiaban en la escuela. No solamente los libros, sino también el mobiliario, que cambia radicalmente, van desapareciendo ya los pupitres, ese pupitre que todo el mundo tiene en la memoria, normalmente bipersonales, para ser sustituidos por mesas individuales con sillas, en fin, ya con otro formato, con otros materiales muy diferentes a los pupitres. También es la ampliación más reciente del museo, lo estamos dedicando a exposiciones temporales. De momento, y durante un tiempo no definido previamente, pues son 3 las exposiciones que hay. Una que estamos viendo ahora, que son sobre los recursos audiovisuales utilizados en la escuela, pues desde principios, desde finales del siglo XIX, y dentro de esta exposición algunas piezas muy curiosas es la que estamos viendo ahora, que es una linterna mágica, que es el antecedente del cine, del cinematógrafo, y que se empieza a utilizar en Francia, París, etcétera, con usos privados, y que luego pasa ya a tener usos más educativos, más didácticos. Estos son los proyectores que se utilizaban en facultades universitarias, en centros de formación de maestros, en institutos de segunda enseñanza y probablemente también en algunas escuelas de ciudades. Bueno, en definitiva es un proyector. Se confeccionaban placas de vidrio pintadas o con las técnicas que fuesen de las distintas asignaturas. Estas placas se colocaban en artilugios como este, que no sé exactamente el nombre, en fin, pero servían para ser ubicadas en el proyector, y una vez que se veía, se pasaba de esta manera, se veía la siguiente. Se descargaba y supongo que habría varios aparatos de este tipo que estoy enseñando ahora, donde se iban colocando las placas para hacer fluida la presentación. Bueno, un recurso pues muy curioso, muy interesante que tenemos ahí. 40, 50, 60, sin duda, el que más significa este periodo es la enciclopedia, que es el libro de texto escolar por antonomasia. Es un libro, como su nombre indica, recoge los contenidos escolares que los niños y niñas tenían que estudiar. Había enciclopedias editadas por distintas empresas editoriales
La más conocida de todas probablemente la Enciclopedia Álvarez, que tenía 3 grados, primer grado, segundo grado, tercer grado. Es una enciclopedia que se empieza a editar a mediados de los años 50 y que se mantiene prácticamente hasta finales de los 60, y a pesar de que es de las últimas enciclopedias, es la que más se utilizó y de las que más ediciones se hicieron. Pero evidentemente, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la enciclopedia es el libro de texto escolar, y aquí tenemos recogidas en el museo pues una muestra muy representativa de todas las que se han utilizado en España en ese periodo. Por hablar de algunas de ellas, pues son significativas las de Santiago Rodríguez, Dalmau Carles, la ya citada de Álvarez, las de Calleja, las de Hernando, que es un editor segoviano de Villanueva de la Serrezuela, en fin. Otros elementos importantes de esta escuela, sin duda, es la orientación, diríamos, ideológica que tiene la educación española en ese momento, muy relacionado con el papel que la Iglesia española juega en la vida política y educativa de nuestro país. Prácticamente quien va a controlar la educación durante este periodo va a ser la Iglesia Católica, y una muestra muy clara del peso de la Iglesia en la escuela pues son toda la iconografía que había en las escuelas, tanto crucifijos, vírgenes, muchos recursos educativos de láminas, celebraciones de carácter religioso, como el mes de mayo, el altar que se ponía para celebrar el mes de mayo a la Virgen, las canciones que se cantaban, etcétera, las oraciones que había que rezar. Algunas de estas estaban impresas en carteles que había en todas las escuelas, con oraciones que se rezaban al salir de la escuela y al entrar en la escuela. Las huchas del Domum, de la Santa Infancia, los negritos, los chinitos, etc. Bueno, toda una serie de detalles que indican pues, la orientación que durante estas décadas tiene la escuela española. Hablando de otros aspectos, podríamos hacerlo en relación con los recursos en los que se apoyaba la enseñanza de las distintas materias que componían la formación, el currículum que formaba a los escolares, que tenían que estudiar los escolares. En este sentido, diríamos que cada asignatura tenía sus propios recursos, y hablando de algunos de ellos, si por ejemplo nos referimos a las, diríamos, ciencias sociales, a la geografía, tenemos que hablar de los mapas muy representativos de distintas épocas. Este que tenemos aquí delante es un mapa de los años de la década de los 40, finales de los 40, un mapa con una realidad geográfica española muy diferente a la actual, y un mapa también diferente en el sentido que refleja las producciones de cada una de las regiones y provincias españolas. Y hablando de mapas, en este museo no podemos dejar de hacerlo de tal vez el más querido para nosotros, que es un mapa mudo que se construye en esta escuela a mediados de los años 50, en concreto en 1954. Es un mapa que recoge las posiciones de las distintas capitales de provincias españolas y que sirve para comprobar el aprendizaje que los niños y niñas hacían. De tal manera que el mapa funcionaba con sonido, y en el caso de que el escolar supiese exactamente la ubicación de todas las provincias, pues sonaba el mapa. Eso indicaba que el niño había acertado y que había estudiado correctamente la lección. Decir como detalle curioso que es un mapa que recoge todas las capitales de provincia, como ya se ha dicho, y el pueblo donde estamos ahora, que es Otones de Benjumea, que lo recoge porque es aquí donde se hizo el mapa, Otones de Benjumea. Y en relación con el tema que estábamos tratando antes, recoge también Fátima y Lourdes, que son, como se sabe, dos santuarios marianos, que no son españoles, pero dada la importancia que tenía la enseñanza de la religión, pues ya de paso aparecen en un mapa de geografía. Los años centrales del siglo XX podrían marcar un antes y un después en las construcciones escolares. Las escuelas de la primera mitad del siglo XX presentan, lógicamente, muchas más deficiencias que las posteriores en la segunda mitad, y algunas de estas deficiencias tienen que ver, por ejemplo, con el sistema de calefacción de las escuelas. En las escuelas de la primera mitad del siglo XX se solía pasar en muchas de ellas bastante frío, porque los sistemas de calefacción eran estufas como esta que tenemos aquí,
insuficientes para mantener el calor en los días más duros del invierno, de tal manera que en muchos casos los escolares tenían que llevar la calefacción de casa en braserillos como estos, con diseños diferentes. Este es uno, este es otro un poco más sofisticado. Otros modelos eran estos que mostramos ahora. En algunos casos nos han contado visitantes de otras provincias que llevaban talegos de arena muy caliente o ladrillos macizos también calentados previamente. Los maestros y maestras podían llevar braseros un poco más grandes, como este que estamos mostrando aquí. Ese otro más típico de esta zona, que servía para, en fin. Indicar que otras asignaturas, como las matemáticas, tenían también sus propios recursos didácticos, desde las medidas de capacidad que tenemos ahí, las cajas de cuerpos geométricos de madera, que también está en el imaginario de las personas que estuvieron en la escuela en esos años, las reglas, cartabones, en fin. Las ciencias naturales, diríamos, las introducciones que se hacían de zoología, de física y química, pues costaban también con sus recursos, no muchos porque estos eran muy caros, pero vamos, en las escuelas solía haber láminas que representaban pues distintos animales, los órganos del cuerpo humano. En algunas existían también materiales relacionados con el laboratorio, con la química, etc. También existían algunos aparatos un poco más sofisticados, como máquinas de vapor, máquinas de vapor que representaban esos procesos químicos. Otros materiales, recursos que se han utilizado en la escuela, pues son para reproducir trabajos, estas imprentas, que recuerdan vagamente a la imprenta de Freinez, aunque no es exactamente igual. En años posteriores ya aparecen multicopistas un poco más sofisticadas, más tecnológicas, diríamos. Bueno, en fin, una serie de recursos de los que se va dotando la escuela, que van facilitando los procesos de enseñanza-aprendizaje en una época en que las deficiencias escolares eran notables. Yo creo que sería imprescindible hablar de un capítulo de la escuela española de esta etapa que tiene que ver mucho con la educación femenina o la educación de las niñas, que tristemente diferente a la de los niños, no por ser diferente, sino porque probablemente era sensiblemente inferior en muchos casos a los que recibían los alumnos. Durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, sobre todo hasta los años 70, pues se ha pensado que el papel social de la mujer española era el de ser madre y esposa, es decir, cuidar a sus hijos y al marido, y por tanto sus actividades estaban recluidas fundamentalmente en el ámbito familiar. En ese sentido, la escuela contribuía a esa formación, dando una importancia notable al aprendizaje de lo que podríamos denominar las labores propias de la madre y de la esposa. Aquí tenemos un pequeño muestrario, diríamos, de trabajos realizados por las alumnas de Otones, de libros que indicaban cuáles eran sus deberes y cómo que tenían que cumplir con esos deberes de ama de casa, muestrarios de labores, material que parecería más propio de otros museos, pero que también estaban en la escuela porque tenían que aprender a bordar, a planchar, a coser, etc. Y tenemos recogidos también extractos, diríamos, de los libros escolares de la época, de los años 40, 50 y 60, que demuestran la orientación de esta educación femenina, una educación en la que la mujer era educada para que sirviese al hombre. Su papel estaba supeditado al del marido, al del hombre, y se podían leer cosas muy curiosas en los libros de textos escolares, como, por ejemplo, en fin, cosas tan peregrinas que ahora nos hacen gracia, pero que evidentemente han marcado una época, de decir que mentir es una cobardía y que por eso las mujeres, seres débiles, mienten más que los hombres. O decir que Dios ha dado al hombre más cualidades de mandar y a la mujer más cualidades de obedecer.
O decir que en general todo trabajo que requiere teoría, reflexión, fineza de juicio, espíritu de iniciativa y de empresa es incompatible con la mujer. En fin, tenemos también aquí en el museo un documento que es un lugar común ya y que a través de internet y otras publicaciones es muy conocido, que refleja las condiciones de un contrato de maestras de la década de los años 20, en concreto de 1923, y de un contrato que se utilizaba en Estados Unidos. Un contrato que exigía condiciones, en fin, tan incomprensibles para el momento actual como decir que las maestras pues no podían casarse, que no podían estar en compañía de hombres, que no podían abandonar su lugar de residencia sin el permiso de la autoridad, que no podían viajar en coche con ningún hombre que no fuese su padre o su hermano, que no podían vestir ropas de colores brillantes, que no podían teñirse el pelo ni maquillarse, en fin, una serie de condiciones que reflejan un perfil de la maestra pues muy alejado de lo que es la actualidad y que nos sitúan ante un ejercicio profesional poco estimulante, muy, en fin, muy precario, indicando unas desigualdades enormes entre lo que se exigía probablemente a unos profesionales, a los hombres con respecto a las mujeres. Bueno, todo eso ha cambiado evidentemente, pero está reflejado en el museo porque ha sido algunas de las señas de identidad de épocas felizmente ya superadas.
Échame otro, que somos 5. Bueno, pues cuidado, A ver, ¿qué van las patas? Así, para que las veas mejor. huele que alimenta. Hombre, Huele y ¿Verdad? están... Tráete un Sí. plato.